Buenos días. Se les informa a las partes, así como al público en general, que desde ese momento queda prohibido cualquier uso de aparato móvil y si lo traen, por favor, lo apaguen o lo mantengan en modo silencio a efecto de no afectar la presente diligencia. Asimismo, se les hace saber que presidirá la presente diligencia el licenciado Humberto Pac Núñez, quien es el titular del juzgado 37º oral, para lo cual solicito se pongan de pie, por favor. Gracias. Buenos días, sentados por favor. Buenos días. Se apertura la audiencia de continuación de juicio. Licenciada Claudia, ¿podrá darme los antecedentes del caso, por favor? Sí, su señoría. La de la voz licenciada Claudia González Sauza, adscrita al juzgado 37º en materia oral, hace constar que siendo las 9:05 del día 16 de agosto del 2022, da inicio la continuación de la audiencia de juicio dentro del expediente 74/2022, promovidos por Corbitec SADCB en contra de IRCOM Doltic SADCB, dentro del juicio oral mercantil, audiencia que fue señalada el día 13 de julio del 2022. Sí, déjame. Gracias. Hace constar quien comparece, la calidad con que lo hace, los identifica y los protesta, por favor. Sí, su señoría. Comparece la señora Flor de Jesús Villanueva Estrada, quien se identifica con credencial para votar con fotografía, clave de lector VLESF L71090209M200, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, quien se encuentra asistida de su abogado patrono, el licenciado Alejandro Austria Estrada, quien se identifica con copia certificada de su cédula profesional número 6164-663, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, comparece por la parte demandada el licenciado Andrés Castillo Mondragón, quien se identifica con copia certificada de su cédula profesional número 49-231, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, quien está autorizado por la parte demandada, documentos que se da fe de tener a la vista y se devolverán a los comparecientes al momento de terminar la presente diligencia. Asimismo, en este acto se les protesta para que manifiesten dentro de la presente diligencia, para que dentro de lo que hagan lo manifiesten bajo protesta de si verdad, apercibidos que en caso de no hacerlo se les aplicará una medida ya sea económica o penativa de libertad para quienes incurren ante falsedad ante una autoridad, de acuerdo al artículo 311 del Código Penal, que va de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de salario mínimo. Por lo que en este acto, señora Flor de Jesús Villanueva Estrada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciado Alejandro Austria Estrada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciado Andrés Castillo Mondragón, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Ha sido identificadas y protestadas las partes, señor. Muchas gracias. Voy a acordar una promoción que fue presentada por Corbitec SADCB por conducto de su autoridad legal, Flor de Jesús Villanueva Estrada, donde hace diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ténganse por presentada a la promovente y dígasele que
procedimiento oral, mercantil. Los alegatos deben de ser hechos en forma verbal, en términos de lo proveído, en términos de lo establecido en el artículo 1390 bis 38 del Código de Comercio. A continuación, se procederá a las pruebas que se encuentran pendientes conforme a la relación que se contiene en la audiencia preliminar celebrada con fecha 20 de mayo del año en curso, y ténganse por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales e instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que les fueron admitidas a las partes. Son todas las pruebas por desahogar, ya no hay pruebas pendientes. Ninguna, señor. Eran las que estaban pendientes, nada más por desahogo, ¿no? Nada más quisiera hacer una observación, su señoría. En una de mis pruebas, el abogado que me asistía anteriormente puso que era una prueba superveniente y no era una aclaración nada más con respecto a la cancelación de las facturas que fue desechada por el ¿Con qué fecha presentó la promoción? Sí, no recuerdo la fecha, su señoría. Nada más me acuerdo que presentamos la aclaración de la cancelación de 2 facturas por solicitud del cliente, pero él puso que era una prueba superveniente cuando era nada más una aclaración. Entonces fue desechada por usted. ¿Puedo comentar, señoría? Sí, por favor. No es el momento procesal oportuno para hacer esa aclaración. Sí, indiscutiblemente, pero recuerden que mi obligación es escuchar a las partes. Sí, señoría. ¿Sí? Al margen, mire, ahorita voy a dar una explicación de la sentencia y voy a hacer algunas precisiones con relación a la misma. Simplemente ahorita ya todas las pruebas fueron desahogadas. ¿Sí? A continuación voy a conceder el uso de la voz a las partes, primero a la actora, después a la parte demandada, para que si es su deseo formulen alegatos o si van a reiterar lo que ya presentaron vía escrito, que así sea, a efecto de abreviar el tiempo. Les recuerdo que de la audiencia pasada les dije que nada más tenía 30 minutos, entonces yo prefiero concentrarme en la explicación y lectura de los puntos resolutivos. Pero, parte actora. Sí. Se está dando que ya fueron remitidos por usted o remitidos a usted. En su escrito de fecha de presentación 11 de agosto del 2022. Así es, señoría. Muchas gracias, licenciado. Gracias, señoría. Ratifico el contenido de mi escrito presentado con fecha 2 de agosto de 2022, presentado el 3 de agosto. ¿Algo más? No, señoría. Ténganse por formulado los alegatos, a qué refieren las partes, y ténganse por formulado los mismos en los términos que refiere la parte actora en su escrito de fecha 11 de agosto del año en curso y la parte demandada en su diverso escrito de fecha 3 de agosto del año en curso para todos los efectos legales a los que haya lugar. Y el mérito del estado procesal que guarda el presente asunto, se declara visto el mismo y se cita a las partes para escuchar sentencia definitiva. A continuación voy a dar una explicación de las consideraciones en que se sustenta la sentencia y después procederé a dar lectura de los puntos resolutivos. En el presente juicio, la parte actora reclama el pago de la cantidad de 2.331.848 pesos, amparados en la relación de facturas que se contiene en su escrito inicial de demanda y en un total de 38 facturas. El origen de las facturas es la celebración de contratos
de 3 contratos que celebró con la parte demandada, denominados de obra a precios unitarios por tiempo determinado, identificados con los números MLB 5-003-SC-034 y MLB 5-003-SC-039 y los convenios modificatorios a dichos contratos. La parte demandada sostiene que las facturas se encuentran pagadas y la obra fue concluida conforme a los documentos que exhibió y que denominó como cierres de obra, acta, entrega, recepción de obra y finiquito. En esos términos opone las excepciones y defensas que estimó favorecían a sus intereses. Dentro de las que se destaca la falta de acción y derecho, la excepción de pago, la excepción de oscuridad e imprecisión de la demanda, la plus petitio, entre otras. Ahora bien, se debe de establecer que para la procedencia de la acción se debe de acreditar la existencia de la obligación, la exigibilidad de esa precisa obligación, el incumplimiento de esa obligación y en consecuencia de ello la mora. En el presente juicio Perdón, señoría, no escuché lo último. Y en consecuencia de ello, la mora, la mora. Gracias. o sea, no solamente el incumplimiento de la obligación, sino la constitución en mora. Gracias. En el presente juicio quedó demostrada la celebración de los actos jurídicos, contratos y convenios que dieron origen a las 38 facturas exhibidas como base de la acción, y por ello en esos términos debe estimarse acreditada la existencia de la obligación. Y esto es importante porque del contenido de los contratos se establece que el pago será realizado una vez que sea revisada no solamente la factura, sino una vez revisados y aceptados los trabajos correspondientes por parte de IRCON, a entera satisfacción suya, se procederá a su aprobación y pago previa presentación de la factura correspondiente. Es decir, el pago y el momento en que se debe pagar la factura está íntimamente vinculada a la fecha de su emisión. Y esto es importante porque del contenido de las facturas exhibidas como base de la acción no se advierte que se hubiera concedido u otorgado un plazo para su pago. En ninguna de las facturas se establece que se hubiera concedido al deudor algún tipo de plazo, 5 días, 10 días, 15 días para el pago de la factura.
por lo que en ese sentido es a la fecha de su emisión, sobre todo por las condiciones que a continuación voy a explicar, en que se estableció la excepción de pago de la parte demandada. En esos términos, conforme a la fecha de cada factura, la misma corresponde a la exigibilidad de la obligación. Es decir, la fecha que se contiene en la factura corresponde al día en que la obligación es exigible. Y esto es importante, porque no existió controversia en relación a si la obra fue o no ejecutada. La obra fue ejecutada a grado tal que la propia demandada exhibió las actas, entrega, recepción de la obra y finiquito. En ese sentido, la materia de la controversia se centró en esa obligación de pago, si es, como dice la parte actora, que se le adeudan las facturas, o si es, como dice la parte demandada, se encuentran satisfechas. En el desarrollo y construcción de las pruebas confesionales de las partes por conducto de sus representantes legales, se obtuvo, primero, que las facturas sí corresponden a la obra a que se refieren los contratos. Segundo, que esas facturas, por declaración expresa del representante legal de la demandada, no se encuentran pagadas conforme a la relación de comprobantes de pago que exhibió. En ese sentido, en términos del artículo 1981 del Código Civil Federal, que establece que la obligación de pago corresponde a quien lo alega, en este sentido, la carga probatoria le correspondía a la demandada. Carga probatoria que no fue satisfecha en tanto y en cuanto no existe elemento de convicción que demuestre que efectivamente esas precisas facturas se encuentran satisfechas. Por ello, debe estimarse que existió incumplimiento en el pago de la obligación. Y por ello, conforme a lo previsto en el artículo 84 y 85 del Código de Comercio, la mora en que se constituyó la parte actora inicia a partir del día siguiente de la fecha de la emisión de cada factura. Y esto es importante para efectos de la determinación de los intereses reclamados en términos del artículo 362. Sin embargo, no menos cierto es que si bien la parte actora precisó que se le adeuda la cantidad de 2.331.848 pesos, no menos cierto es que del resultado de las pruebas confesionales, en particular de la desahogada a cargo de la propia actora, se acreditó que las facturas números segundito. Las facturas 1176 de fecha 2 de julio del año 2020 por la cantidad de 25.091 pesos con 84 centavos y la 1178 de fecha 2 de julio del 2020 por la cantidad de 75.703.62 centavos, que forman parte de las facturas reclamadas en el presente juicio, fueron canceladas.
En ese sentido, la suma de dichas facturas importa la cantidad de 100,795 pesos con 53 centavos, la cual debe de descontarse a la reclamada por la parte actora y da como resultado la cantidad de 2,231,052 pesos con 47 centavos. Y será esta precisa cantidad a la que se condene a la parte demandada a su pago. Ahora bien, con relación a los intereses que reclama la parte actora, moratorios a razón del 6% anual en términos del artículo 362 del Código de Comercio, a lugar a su condena. Intereses que deberán de ser liquidados a partir de la fecha en que se constituyó en mora la parte demandada y con relación a la fecha de factura. Intereses que deberán de ser liquidados en ejecución de sentencia. ¿Sí? Y esto es importante porque los intereses no van a correr en los términos que ustedes consideraron en su escrito de demanda, sino van a correr por la cantidad de la factura, la fecha mora y el tiempo del impago por cada factura. Lo que deberán de hacer en ejecución de sentencia y previa su aprobación en el incidente de liquidación respectivo. Ahora bien, en relación al pago de los daños y perjuicios, debe de advertirse que no existe elemento de prueba que pudiera establecer que se actualizó el concepto de daño y se actualizó el concepto de perjuicio, porque no existe ninguna prueba que demuestre que existió un daño como menoscabo del patrimonio de la parte actora y tampoco un perjuicio, en tanto que este se considera la falta de ganancia lícita. Y más aún, que ese daño y ese perjuicio que están reclamando sea una consecuencia directa e inmediata de la insatisfacción en el pago de las facturas que se reclaman en juicio. No hay ningún elemento de convicción que a mí me lleve a considerar que esos precisos conceptos, daños y perjuicios, derivan ineludiblemente del incumplimiento en el pago de las facturas que se reclaman, porque no hay prueba. En ese sentido, deberá de ser absuelta la parte demandada de la prestación reclamada. Y en relación al pago de los gastos y costas que se generaron por el presente juicio, debo advertir que la conducta procesal arroja elementos objetivos de valoración a efecto de su sanción objetiva en términos de lo dispuesto por el artículo 1082, primer párrafo del Código de Comercio. A juicio del suscrito, la conducta desplegada por las partes fue legítima en el interés que a cada una le corresponde, y en particular, por la parte demandada, debo de advertir que si bien ejercitó las excepciones y ofertó las pruebas que a su interés correspondían con la sana intención de acreditar las mismas, lo menos cierto es que su conducta, a juicio del suscrito, cumplió con el principio de buena fe procesal. En ese sentido, no habrá lugar a hacer especial condena en costas. Por todo lo anterior, el suscrito juzgador resuelve: primero, ha sido procedente la vía oral mercantil promovida por Corbitec S.A.D.C.B. en la que acreditó parcialmente su acción, en tanto que Ircon Holding S.A.D.C.B. justificó parcialmente sus excepciones y defensas. En consecuencia, segundo, se condena a Ircon Holding S.A.D.C.B. a pagar a Corbitec S.A.D.C.B. o a quien sus derechos represente la cantidad de 2,231,052 pesos con 47 centavos por concepto de suerte principal,
lo que deberá de hacer dentro del término de 5 días contados a partir del día siguiente aquel en que causa ejecutoria o sea legalmente ejecutable la presente sentencia. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se procederá a su ejecución forzosa. Tercero, se condena a IRCON Holdings S.A.D.C.B. a pagar a Corbitec S.A.D.C.B. los intereses moratorios a razón del 6% anual que deberán de cuantificarse desde la fecha en que se constituyó en mora, es decir, al día siguiente de la fecha de emisión de cada factura y hasta la fecha en que la enjuiciada haga pago de su importe, lo que deberá determinarse en ejecución de sentencia en términos de los artículos 362 y 1348 del Código de Comercio. Cuarto, se absuelve a IRCON Holding S.A.D.C.B. del pago de los daños y perjuicios reclamados en el inciso E del capítulo de prestaciones. Quinto, se absuelve a IRCON Holding S.A.D.C.B. del pago de gastos y costas reclamados en la prestación C del escrito de demanda. Sexto, notifíquese, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1390 bis 22 del Código de Comercio, quedan notificadas las partes en este mismo acto de la presente resolución. Séptimo, sáquese copia autorizada de la presente resolución para ser agregada a su legajo electrónico respectivo. Así, definitivamente juzgando lo resolvió y firma el juez 37º de lo civil de proceso oral en la Ciudad de México, licenciado Humberto Pan Núñez, quien actúa asistido de la secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Queda a disposición de las partes la sentencia definitiva una vez que sea materializada por escrito e incorporada al sistema integral de gestión judicial, razón por la cual las partes podrán ingresar a dicho sistema a obtener una impresión de dicho fallo o acudir a las instalaciones del juzgado a mi cargo, previa cita, si es su deseo, que concerten en el sistema de citas electrónicas a efecto de obtener copia simple o certificada de dicho fallo, previo pago de derechos y razón que obren autos de su recibo. Finalmente voy a conceder el uso de la voz, primero a la parte actora, después a la parte demandada, a efecto de que si es su deseo, formulen alguna petición. Para peticiones, licenciado. Sí. Solicitamos por el momento copia simple de la presente resolución, si usted trabaja. A ver, licenciado, ¿no me escuchó? No la he materializado. Ya leí los puntos resolutivos y ya la expliqué, que es mi obligación, pero necesito materializarla. La materializo hoy y la ingresará al sistema integral de gestión judicial mañana. Entonces, ¿cuántos son? Licenciada, ¿alguna petición? Sí, señoría, si es posible, copia del acta de esta audiencia, por favor. ¿Acta mínima? ¿Simple o certificado? No, completa. Copia simple. ¿Del acta mínima o de la audiencia? De la audiencia, señoría. Solamente le puedo conceder copia certificada por el CD. Copia certificada. Okay. Como lo solicita la parte demandada, expídase a su costa copia certificada de la presente audiencia, previo pago de derechos y razón que obren autos de su recibo, y no existiendo nada más que tratar en la presente diligencia, se da por terminada la misma. Cierra el sistema, por favor. Se procede a cerrar el presente sistema, siendo las 9:32 del día en que se actúa, y nos ponemos de pie, por favor, para despedir a su señor.